Hey compadrito, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video tutorial aquí en el canal oficial de MuOutStyle. Les habla su administrador Osnar Online, trayéndoles un nuevo video tutorial respecto a cómo configurar nuestro helper para personajes de apoyo. En especial, como ya saben, la elfa de energía, tenemos al EBK y a la Lemuria, pues, ¿no? Por ahí tal vez un RF también, podríamos hablar de un Rage Fighter de energía, pero los más icónicos vienen a ser la elfa y el EBK, pues, ¿no? Así que, sin más preámbulos, comienza intro. Bueno compadritos, como ustedes saben, la elfa de energía cuenta con muchos buffos de soporte, al igual que la Lemuria, a salvo por ahí algunos skills que se han agregado nuevo aquí en temporadas altas, como pues ya saben el Elemental Attack Power, como también la defensa Elemental Power, y también debo mencionar que la elfa de energía también puede atacar con el skill llamado Holy Bolt, así que es algo interesante este personaje, la verdad, porque le han añadido muchas nuevas cositas en el tema de soportes, pues, ¿no? Acá está su skill. Bueno, este skill, el Holy Bolt, que la verdad no lo vamos a utilizar porque este personaje está enfocado netamente al tema de soporte. Así que vamos a abrir acá nuestra pestañita del helper. Y si te das cuenta, ya tengo de cierta manera configurado, pero lo vamos a resetear todo para pues obviamente guiarnos desde cero, pues, ¿no? Así que comencemos con el tutorial del helper para elfas de energía, soportes, EBKs, Lemurias. Así que ten en cuenta que este personaje vamos a activar simplemente el Origin Position y solamente le vamos a poner por 2 segundos. Después al otro lado está activado solamente el Potion, lo cual lo recomendable es tener la barra hasta tercero, un consumo de tercero, le pones save y obviamente no olvidar el auto health. Después tenemos acá una nueva pestañita que dice Party, le vamos a dar check y en la configuración de la tuerquita le vas a poner cada 60 segundos. Aunque incluso algunos le ponen, por ejemplo, 120 segundos que vendrían a ser 2 minutos. También podría ser válido, pero yo prefiero que esté en constante bufeo. Así que como por ejemplo tú puedes manejar 4 personajes y en 60 segundos creo que está buenísimo. Porque si le pones 120 puede ser que un personaje se te escape o se le consuma mucho más rápido el bufo y tienes que estar al tanto, pues, ¿no? 60 segundos creo que es lo correcto si estás manejando una party de 4 incluyéndote a ti mismo, pues, ¿no? Una party de 5 por decirlo así. Y si manejas de 3, creo que con 120 o hasta de 90 segundos creo que sería lo adecuado. Después el bufo rango, ya sabes, tienes que ponerle el máximo 8. Así que esto sí, ni fregando se mueve al 1 ni al 6. De frente al 8 creo que está correcto. Después el Helper Support. Esto también va a depender muchísimo de la calidad de cuánto maná cuenta tu personaje, cuánto de energía posee, en qué nivel está. Ten en cuenta que si es una elfa de energía que está recién en nivel 200 a 400, el consumo de maná para el momento de curar o bufear es de cierta manera alto. Entonces yo preferible, si estás en niveles bajos, puedes dejarlo hasta restarle 4 barritas, pues, ¿no? Si en el caso ya es un personaje que ya es de nivel 500 hacia adelante, obviamente ya tienes el Regeneration de Mana que nos da la rama Master, creo que lo adecuado sería ponerlo hasta incluso de 3 barras o 2. A mí me gusta que se quede de 2 porque me encanta que la elfa esté en actividad. Así que también tenemos el Activation Skill, esto también la tuerquita. Yo de cierta manera ya puse el skill de curación y curación en todo completo, pues, en toda una party. Este skill de aquí, que a continuación se los voy a mostrar, este skill es exclusivo de sacarle en la rama Master. Aquí no vamos a poner la letra C en Master y tienes que haber desbloqueado todo esto de aquí, pues la rama del medio que se llama el Party Healing. Obviamente ahí dice cura toda la parte en un solo skill y el consumo de maná es alto y aquí está mejorado, pues, ¿no? ¿Por qué lo mejoré esto hasta 10 de 10? Porque ya hablando de la rama Majestirs, que a continuación se lo voy a mostrar, en la rama Majestir, en la última pestaña 6 de 6, tienes la opción, pues obviamente, de poder desbloquear el resto de buffos, que es obviamente el Attack Power, como el Defensa Power, también el Bless, como también el Elemental y el Defensa. Por eso es importantísimo activar el Party Healing. Así que tengan en cuenta ese detalle cuando ya estén subiendo a nivel 800 hacia adelante, pues, ¿no? Con la rama Majestirs. Por eso mismo lo tengo activado también. Y obviamente todos estos skills los tienes que tener en la barra de poderes, porque a veces cuando tú actualizas o mejoras tus skills, a veces se te borra incluso de acá del helper. Tienes que estar muy al tanto siempre de tu helper cada vez que mejores algún skill, pues, ¿no? Bueno,
Creo que esta parte ya lo configuramos todo correcto. Recuerda que el Basic Skill, podrías poner el skill Holy Bolt. La verdad yo prefiero no hacerlo porque este personaje prefiero que se enfoque netamente a bufear y a curar. En el caso de que estés en un hotspot y ves que la party no está con las justas aguantando, definitivamente tienes que desactivar el Holy Bolt, pues no, ni fregando. Entonces aquí también no te olvides de bajar el rango de ataque. ¿Por qué bajamos el rango de ataque? Por obvias razones, porque de vez en cuando si tú lo activas esto y lo tienes activado el regular attack, se va a acercar al bicho más cercano, hasta incluso al rango 8, y va a intentar pegarle, pues no. Yo prefiero desactivarlo totalmente y dejarlo en rango 1. Después tenemos el buffo duration, le damos check aquí, y pues automáticamente vamos a poner el buffo de ataque, defensa, el blessing, y como también el elemental attack power, como también el defensa elemental power. Recuerda que acá también hay algunos buffos extra, pero estos son de consumo, como balls, algunas frutitas, manzanitas, etcétera, pues no. Esto de acá solo se activa si es que tú tienes consumibles. Después en Basic Skill Activation, esto de acá tampoco lo vamos a mover, sinceramente. Por ahí algunos siempre dejan el Healing Enchantress, puedes dejarlo ahí, porque al final ya lo tienes configurado el auto heal, como también el party heal, pues no. Lo puedes dejar ahí si tú gustas. Después vamos a la segunda pestaña de Obtain. Definitivamente el personaje de la elfa de energía no va a ser recolectora. Para eso tendrás un off killer por ahí, tal vez otro soporte que te apoye. Entonces preferible, trata de despequearlo todito. No lo tengas activo, hasta incluso ponlo en rango 1. Y lo dejamos tal cual. Yo prefiero que la elfa se dedique netamente a curar ni a recolectar. Salvo por ahí algunos dicen, no, la verdad no me alcanza inventario, estoy en un mejor spot. Podrías hacer la opción de piquear selection, pero solamente para lo que es tema de jewels, event items, y tal vez podría ser excellent item, pues no, en el caso estás recolectando algunos excellent que necesitas urgente, ¿no? Y en adicional podrías poner los clásicos talisman, ¿no? Por ejemplo, si es que estás farmeando por ahí choclos, o conocidos como los mitrils, también los puedes poner mitril, ahí está. Pues creo que lo he escrito mal. Ahí está, Mitril. Ya está. Si quieres puedes poner Mitril. O también puedes poner, por ejemplo, no sé, quieres farmear un poco de Zen, Raven, que es para farmear la poción para crear al cuervo. O le pones el Dark Horse, que si tú lo vendes te aumenta el Zen significativamente. Bueno, le ponemos ahí 6. Y creo que con eso ya está bien configurado el tema del hunting, como también en la pestaña on time. Después tenemos authors. Esto ya más que todo es si en el caso en el juego te agregan automáticamente para amigos, también guild master, o para unirte al guild, perdón, o elite potion maná. Lo puedes también dejar activo como inactivo. Esto ya va a depender netamente de ti, pero el resto creo que ya lo tenemos correctamente configurado. En lo personal yo prefiero que mi elfa de energía no pique nada, porque obviamente la personaje se va a estar moviendo constantemente y puede dejar de curar en un momento de peligro, pues no, en tu party. Y prefiero dejarlo de esta manera. Le ponemos save y listo, señor francés. Si te das cuenta ya empezó a bufear automáticamente. Recuerda que cada 60 segundos va a volver a rebufear todos estos skills, pues no. Esto también es válido para el EBK como también para la Lemuria, pues no. Así que bueno, esto sería la forma correcta en cómo poder configurar nuestra elfita de energía. Espero que te haya servido este video, más que todo para aquellos nuevos que se están integrando al modo online. Recuerda que Modo Style es un servidor slow, así que de cierta manera no sé si hacer un video explicando la necesidad, vale la pena tener una elfa de energía, sí o no. En lo personal sí, y tengo muchas razones de por qué sería importantísimo tener este tipo de personaje. Y bueno, compadritos, ¿qué más te puedo decir? Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte en este canal. Recuerda apoyar al canal oficial de Modo Style, que créeme que vamos a tener más contenido seguido respecto a tutoriales, noticias y eventos que vamos soltando dentro del servidor. Se va despidiendo su administrador Osnar y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.